Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola. Ayer, que me sentí orgulloso. Bienvenidos a Somos lo que conversamos, hablar. SQC, acá en la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión, en su sede de Santiago. Está, bueno, nuestros contertulios de siempre, Patricia Arancibia. ¿Cómo me cambiaste? No, es que me estáis hablando por el lado, entonces me concentro. Hola, Patricia. Hola. Historiadora. Hola, Federica. ¿Cómo estás? Notable polemista. Sí, pero siempre. Sergio Mico, abogado, cientista político, bla, 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 filósofo. Sobre todo bla, bla, bla. Demasiado título. Hola, Sergio. Hola, Federico, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Veo que llegaste relajado, diría Federico. Sí. Oye, Luis Eduardo Escobar, economista y asesor de empresa. Y bla, no bla, voy a bla, poner bla. el bla, bla, bla en este caso. Gracias. Bueno, y con nosotros Clarisa Hardy, que está invitada hoy día muy especialmente. Hola, Clarisa. Hola. Bienvenida, Clarisa. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Muchos años, sí, es verdad. Ex ministra de Mideplan, actualmente es directora en la Junta Directiva de la Universidad de Santiago, la USACH, es miembro del directorio de la Fundación Dialoga, aquella, la de Michelle Bachelet, y consultora del PNUD. Te digo, oye, más presentaciones que el resto. Imposible. Sí, muy bien. Súper bien, bien. Oye, Vale, bueno, bienvenida. Tengo más años que usted, así que acumulo más actividad. No. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias. Un gusto Aquí- estar con ustedes. Aquí no lo vamos a pasar bien. ¿qué le Pero parece no que...? polemicemos demasiado. No, sé más que yo cuando dos, estoy de tres, cuatro conductor, contra cuando estoy de uno, y- conductor polemizo muy poco. Ya. No, Eso sobre es todo mentira, cuando pero- la invitada es mujer, se suaviza mucho. Sí, sí. ¿Qué hablaba? Ya. Oye, vámonos con la Demasiados consensos. vámonos con la encuesta CACEN, que es cierto que es un tema viejo a esta altura, pero viejo que va y vuelve como con elástico, ¿no? Pasan cosas y se va la CEPAL y quieren hacerle cambios profundos. Tú fuiste ministra de Mideplan y bajo tu gestión no pasó esto con la CACEN. A pesar de que no ha estado exenta de críticas tampoco metodológicas hacia atrás, pero no pasó este lío enorme de que ya nadie le cree, A ver, o pocos le creen. no, como dices tú, no estuvo para nada exenta. El periodo que a mí me tocó informar la CACEN era la del año 2006, que correspondía al final del periodo de Ricardo Lagos, Así es. equivalente al escándalo que se provocó cuando se anunció la del 2009, que correspondía al final del periodo de Michelle Bachelet. Y yo quiero recordar que sí hubo un incidente muy enojoso, no obstante que no pasó a mayores y finalmente se calmaron las aguas. Días antes, o un mes antes, o unas semanas antes de anunciar la CACEN, salió el libro del entonces senador Andrés Alamán, El desalojo. En la tesis del libro él sostenía que era la tesis del desalojo, que los motivos por el cual debería salir desalojada la concertación es porque, dado el fracaso que había tenido en el crecimiento, no habían ni siquiera respondido a la expectativa de reducir la pobreza en Chile. 2 semanas después hacemos la presentación de la CACEN y tiene una baja histórica de 5 puntos porcentuales, que era altísimo, era la más alta de los últimos años. Y entonces él denunció falsedad de la información y manipulación y adujo como razón que si un país crecía poco no podía reducirse la pobreza a esa velocidad. Con lo cual yo contesté que si fuera una relación unívoca y unidireccional entre crecimiento y pobreza nos ahorrábamos los 1.000 millones de pesos que costaba la CACEN, que viéramos cuánto se movía la tasa de crecimiento y dijéramos cuánto se movía la tasa de pobreza. Afortunadamente, todos los centros de pensamiento de todos los colores políticos que conocieron la metodología, vieron los datos, señalaron de que no había ninguna distorsión metodológica y que era así. ¿Y no se le hizo ningún cambio en ese momento en relación con las anteriores? ¿Se mantuvo exactamente Se mantuvo igual? la misma medición y ahí empezó, sí, ya la primera discusión
de que se le exigía muy poco a la vara de medición de la pobreza, es decir, que era una canasta que si bien se actualizaba en precios, mantenía su contenido similar a la del 87. ¿Puedo interrumpirte y decirte claro. algo? A mí me parece que ya en la pregunta va implícito una serie de cosas que tú has señalado, Federico, y que yo no comparto. Y por eso quiero plantearte más bien un tema desde arriba, es decir, el tema de la pobreza, el tema de la inequidad, es un tema país, y no creo que sea un tema que pueda unirse necesariamente a un gobierno. Es un tema, digamos, de gran empuje que tuvieron obviamente los gobiernos de la Concertación, lo tuvo el gobierno de Pinochet cuando tomó de plan e hizo toda una política desde el mapa de la extrema pobreza para adelante, y lo tomó también y lo está tomando en su real dimensión el gobierno de Piñera en 2 años 8 meses que lleva. Entonces, mi comentario va a que no me gustaría que nos quedemos que bajo el gobierno de Lagos o de Bachelet o de Piñera o de Pinochet o de quien sea, se subió 4 o 5%. Aquí lo que importa es cuál comprometido está la sociedad chilena frente a un tema que realmente convoca, un tema que importa, y cuáles son las políticas que pueden ayudar mejor a bajar esa pobreza y sobre todo la indigencia. Después de esta declaración de principio... Yo no tengo ninguna duda. Yo lo que hice fue señalar a la pregunta de... Era una pregunta bastante que precisa. era, claro, que hubo había cuestionamiento. habido, y que el cuestionamiento precisamente rompió lo que tú señalas, Patricia. Rompió nunca antes, en todos los gobiernos de la Concertación, ni siquiera en la oposición en el periodo de la dictadura, se cuestionó el instrumento, se cuestionó el tipo de políticas que generaban una cosa es que ese menor es el en punto, relación es que no al es tema. menor, Pero no, quiero es que decir, no es porque menor. lo devolvieron ahora con la situación que se vio en el CACEN y toda la Concertación, entre ellas la que no es Clarisa, menor, porque también son con los- una diferencia. Entonces, En aquel es menor. momento se cuestionó la metodología sobre la base de un supuesto. Y es que si un país crece mucho, automáticamente se reduce pobreza, claro. o a la inversa. Y entonces ¿Fue tan así esa absoluta, yo puedo Sí, así fue. te digo que fue el registro No, de eso la sí, yo me época, acuerdo tanto que clarito. yo hice esta broma. Lo que pasa de es que además el crecimiento durante el periodo de Lagos fue de 3,3% Claro, anual, no, que esto- fue esto bastante es más lo bajo que que y en por los eso promedios una superiores. caricatura. Entonces ahí es donde entró a polemizar. Claro, la Alan. diferencia ahora es que sí, por primera vez, y eso fue lo que nosotros destacamos, que no que no fuera, digamos, nosotros no pusimos en cuestión, como yo señalé cuando tú señalas que salimos a la prensa, yo no puse en cuestión el termómetro era el mismo termómetro que usábamos el pasado. Yo lo que dije es que yo leía el termómetro distinto a como lo estaba y leyendo eso el es ministro de la súper válido, digamos. Y ahí la pregunta es, Clarisa, ¿por qué si hemos tenido tanto crecimiento económico en los últimos años, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, por qué se han creado los puestos de trabajo que se han creado? ¿Ya? ¿Por qué con el precio del cobre como lo tenemos, la pobreza se mantiene? ¿Ya? Bueno, esa es la pregunta que debiéramos hacernos. ¿Qué Claro. pasa? Porque ¿Qué es lo que no estamos si tú- haciendo bien? Si tú miras la CEPAL y están midiendo de otra manera. Y de hecho encuentra que bajó mucho más la pobreza. No, tampoco es estadísticamente significativa. Pero eso es lo que dice por lo menos la CEPAL. Así la CEPAL dice que hay un... Es lo que Acá dice el no. diario, no lo que dice la CEPAL. Bajó, Sí, es distinto. bajó Ah, ya. 5 ¿Qué dice el décimas. mostrador para creer lo que dice el mostrador? Entonces? Bajó 5 décimas. Está dentro del margen de Ya, error es de muestral. error, claro. El orden de magnitud es menor a la que, porque ellos adecuaron una metodología para medir. Y es más, en la extrema pobreza, en el de ellos no se reduce, sino mucho más levemente. Entre otras cosas porque el cambio que hizo el gobierno al introducir una pregunta redujo más la extrema, pero es entrar en Sí, tecnicismo. es el tecnicismo. Pero- La idea es que ambos llevan a que uno se pregunte precisamente el tema de fondo, que tú dices, ¿qué pasa que un país que crece, que genera empleo, no está reduciendo la pobreza? Tuvimos por lo demás un encuentro, un grupo de personas para discutir este tema a fondo. Yo honestamente creo, para decirlo muy en corto, es que esto es revelador de que el tipo de empleos que se generan y por lo tanto lo que tenemos es un déficit de trabajo decente. Es decir, no basta generar empleos, sino que tienes empleos de muy bajos ingresos y que no logran por lo tanto cambiar porque entendamos que la pobreza se mide estrictamente por ingresos
del trabajo. Y entonces esta es la mejor demostración de que tú puedes generar empleo y sin embargo no reducir la pobreza. ¿Cómo influye, perdón, para entender la metodología de medición, los aportes directos del Estado en todo tipo incluso entre los bonos? Corrige, sin duda, no cabe duda, porque son transferencias monetarias y tú la imputas en el ingreso total del hogar. Pero como la proporción que eso significa en el total del ingreso tiene un impacto tan bajo, no logra, sobre todo cuando tienes una canasta que ya está del orden de los 70.000 pesos por el alza del precio de los alimentos, no logra amortiguar o mitigar suficientemente el impacto de los bajos ingresos. Yo te diría que la diferencia de fondo entre las políticas, porque yo creo que en cuanto al objetivo que se quiere cumplir, no hay dos miradas, digamos, hay que reducir la pobreza y la indigencia al mínimo minimorum, porque la inexistencia de la pobreza en ninguna parte del mundo es real, es decir, siempre va a haber pobres. Ahora, hay que bajarlos al máximo nivel y todos estamos yendo hacia esa línea. El tema son las políticas que utilizamos para ello. Y yo creo que la gran diferencia, Clarisa, y te lo pregunto, es en la mirada que tiene el mundo socialista en relación, o la izquierda progresista, por decirlo de alguna manera, o la centroizquierda, o como quieras llamarla, en relación a la centro-derecha, de cómo salir, de verdad, cómo sacar a esa familia o a esa persona de la pobreza. Y la mirada que tiene la centro-derecha es una mirada que parte del supuesto que hay que tender la mano, pero también que tiene que haber una red clarísima para poder proteger que la persona no caiga, pero por sobre todo hay que darle las herramientas para que pueda salir solo, y el bono en sí mismo no ayuda. Oye, el asistencialismo puro en este tema yo no. me gustaría, Jorge Luis, entonces eso es lo que hizo, quiero... perdón, pero es que hizo una afirmación fuerte la Pati en algún momento, dijo, siempre va a haber pobre. Siempre tiene que haber pobre. Bueno, eso es lo que yo quería acotar. ¿Conoce un país donde no haya pobres? Bueno, pero es que una realidad histórica, lo que quise decir, no quiero que sea. Pero una realidad histórica. se miden de distintas maneras, y una de las cosas que salió esta vez Yo quiero que conteste a raíz de lo del 2006 en adelante, en realidad el tema de si acaso medimos la pobreza en términos absolutos, que es lo que hace la CACEN, dice, esta es la canasta de bienes que vamos a medir, y vamos a medir la variación de precios a lo largo del tiempo y vamos a ver cuánta gente la puede comprar. Eso es básicamente lo que hace la CACEN, digamos, en términos vulgares. Pero en otros países el concepto de pobreza es relativo. Tiene que ver con la media. Tiene que ver con cómo... Pero conoces un país donde no haya pobreza, eso es lo que quise decir. La pobreza en sí misma es parte, hay gente digamos, más rica y menos no me más gusta, pobre. a nadie le gusta, pero es una realidad. Pero sabes que tienes razón, Luis Eduardo, cuando tú la mides en términos absolutos, tú tienes un supuesto detrás. Sí. Y es que hay un conjunto de necesidades básicas, que son básicas, que una familia tiene que satisfacer, a partir de la cual tú dirías se salió de la pobreza. Por lo tanto, es una no hay variaciones en el tiempo, es una necesidad básica. Y es una foto, porque esa familia que hubiese Claro, salió la pobreza al día siguiente por algún evento puede llegar a... Pero tomando en cuenta el concepto detrás, por lo tanto, en esas condiciones sí puedes no tener pobreza, claro, porque si tú te pusiste como vara en que estas son las necesidades básicas... ¿Hay algún país que pueda demostrarme los países que que miden en términos relativos, es decir, calculan lo que está debajo de la mediana, un cierto porcentaje, nunca resuelven la pobreza porque ellos asocian pobreza con desigualdad. Es la gente que está peor en la distribución del ingreso. Claro, perfecto. Acá se disoció de la distribución del ingreso. Y entonces por eso has visto el comportamiento de que tú puedes ser exitoso en reducir la pobreza y sin embargo no tener impacto en la distribución del ingreso porque la has disociado. Pero entonces, respondiendo a pero la países en los cuales si tú pusieras la canasta... Si tú tomas la canasta de la CACEN y la trasladas a Suecia, no hay pobre. No hay pobre, ya. Se acabó, no hay pobre. Pero es que de nuevo, no hay pobre, no hay pobre en relación a lo que es Suecia. No, porque no hay pobre en relación a esa canasta. Claro, incluso en la términos canasta de objetivos. necesidades básicas, porque Claro. no hay nadie, No hay nadie que no tenga Es decir, en sus Suecia no hay, necesidades por poner, todo esto Lo que no estamos significa haciendo que no haya la- pobres de acuerdo al en criterio Suecia sueco. o en cualquier país del mundo no existen personas, digamos, que no tengan los ingresos básicos como para necesitar el apoyo del Estado que les dé de comer y No, un pero sí. albergue Eso para está vivir. incluido. Está Es incluido. que las El aporte del Estado transferencias está incluido. monetarias del Estado están incluidas, Están también se incluidas en la incluyen en cuenta. Chile.
¿Qué es lo que puede haber en Suecia? Que tienen que ver más bien fenómenos de desintegración social. Siempre vas a encontrar esto que llaman cínicamente en este país las personas en situación de calle. ¿Ah? ¿Tú has visto términos más útiles para decir alguien que vive en la calle? Bueno, eso te lo puedes encontrar en Europa. Y esto tiene que ver no con fenómenos de pobreza, tiene que ver con fenómenos a veces culturales, de calidad de vida. Psicológica, de desintegraciones familiares, claro, estructurales. Esos fenómenos te los vas a encontrar. Psiquiátricos socialmente. incluso. Pero tienes un Drogadicción. Estado que lo que hace es proveer incluso en esos segmentos cuantiosos recursos y esfuerzos. Bueno, yo estoy aprendiendo. Pero En París, por ejemplo, viven en el Sena, espérate, déjame contarte. En Los París, jóvenes. por ejemplo, viven en el En el Sena, metro, en el Debajo. río Sena, en unas carpas que te las quisieras pedir de camping de veraneo aquí en Chile, po. Pues las carpas las provee el Estado, para que los tipos puedan seguir viviendo en la calle, pero no se Ya, pero vayan. volvamos a No Chile. mueran- Es la no primera mueran vez de que frío yo en la escucho, calle. pero yo sé Ya, pero- pero la primera vez que yo escucho y de verdad de un economista y de una persona entendida en esto, de que de verdad es posible que en un país o en una sociedad no existan pobres. En términos En absolutos. términos absolutos, es decir, que no haya gente que no tenga un techo, que no tenga que comer. Yo pensé que es parte, no, y bien, voy a meterme un poquito más en el Pero tema. esos países Eso no gracias, decía- eso gracias pero al esos gobierno países- socialdemócrata. No, pero esos países A la red, A la red. ¿Cómo le dijiste A tú la a la red. red? Y la red la incorporó como un ideario de la derecha. Esa es la Pero derecha, lógico, ¿no? Eso está pero bueno. siempre ha sido así. Pero así es, yo no veo por qué. Pero bueno, pero Clarisa tiene que responderte responder a A la ver, pregunta de fondo. primero hay una afirmación que es equivocada, decir de que la diferencia de la derecha con el resto, con los que tú llamaste progresistas en general, centro izquierda, la izquierda, Yo soy muy progresista. está bien, ¿no? Sí. Está en que la derecha está preocupada no solo de transferir ingresos, sino generar oportunidades. Eso. Sería el fundamento, pero el fundamento de lo que ha sido el esfuerzo de las políticas sociales de 20 años que precedieron este gobierno era ese. Este descubrimiento que de pronto dicen en este gobierno que han hecho, fíjate que desconocen incluso la herencia de Patricia Mate. Patricia Mate fue la autora de lo que se llaman estos subsidios condicionados, es decir, tú das el subsidio familiar sobre la base de obligar a la asistencia en los consultorios de los niños, a la atención de niños y a la asistencia escolar. Es tan No, pero viejo la como Patricia el- Mate no es una persona de centro No, izquierda, quiere decir en que ese sentido que ya estaba en el ADN y en el ideario de la centro Perdón, derecha. esa posición. cuando llegó la concertación en el año 90, no solo no alteró ese patrón, Qué bueno, me sino, alegro. no, es que la mejor demostración es que desde entonces para acá tenemos educación accesible, universal en la básica, la incorporación de los 12 años de educación obligatoria, que significa la obligatoriedad de enseñanza Maravilloso. media, y luego 2 años adicionales, tenemos 14 años de educación con financiamiento garantizado, Me encanta. 14 años. Entonces decir que no, pero es que tenemos otra diferencia. La diferencia no Porque, está en lo esa- que tú porque, dices. eso, porque eso sería Es que fantástico. esa no es la Quiere diferencia. decir que ustedes Oye, vieron pero lo a mí bien por- de la Patricia Mate y lo han Oye, La Patricia reversado. Mate solo tuvo red social. Nosotros hicimos políticas pero no, sociales eso de es muy carácter positivo. universal. No, Oye, y pero a es mí me bueno. gustaría aprovechar Eso esto que es se está independiente, conversando. digamos que Oye, vamos a tener está que irnos a un bien por corte Chile. luego, pero me gustaría dejar planteado eso, ya que tú eres de la Fundación Dialoga y donde oye, en alguna medida coordinando el trabajo político de lo que podría ser el retorno de Michelle Bachelet. No, esa es una fantasía tuya. Bueno, así se Absoluta. dice, así Bueno, se dice. es que no hay que creer todo lo que se dice en los medios. Pero me Eso. gustaría saber qué es lo que viene. somos un y medio aquí. Clarisa, No nos crean. sería- No, escrito. ¿Cuál Ah. sería, Clarisa, el aporte programático en esta materia del entorno de Michelle Bachelet? Porque todavía no hay un programa único que se sepa, de hecho no se sabe si llega, digamos, pero en el evento que llegue, que haya un programa, ¿cuál va a ser el aporte de Dialoga en esta materia? Para seguir reduciendo pobreza, mejorar los indicativos, Mejorando igualdad. en fin. Te voy a contestar, pero te vas a frustrar con mi respuesta. Bueno, entonces hazlo corto, si era largo. No, No, pero no hay nada que me guste más frustrar, Federico No, Joana. quiero decirle que no hay nada que se esté pensando desde Dialoga como aporte programático. Hay una convicción de que no es la fundación que va a elaborar el programa. El programa tiene que ser el resultado de un esfuerzo participativo en donde participarán los partidos, organizaciones sociales, ojalá el mundo académico, incluido la intelectualidad. Eso suena muy lejano, muy, no, muy largo. No es lejano. No es ¿Cuál es el lejano aporte ni de largo. Dialoga ahí, El entonces? aporte de Dialoga fue en este periodo
haber creado un espacio de encuentro, de diálogo con organizaciones sociales, precisamente adquirir una metodología de cómo trabajar. Están las redes mujeres. Para nada se está elaborando ningún programa de gobierno. Es una institución no gubernamental que lo que hace es guardar la memoria y archivos de lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet y generar un espacio de interlocución. Se llama Dialoga. Aclarado el punto, nos vamos entonces a unos minutos, ¿qué? A unos segundos No de sé si pausa. es bueno o malo eso. Volvemos de inmediato acá desde la Universidad de Talca, somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta, somos lo que conversamos, SQC, desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador. Y con Clarisa Hardy, ex ministra de Mideplan, y bueno, muchos títulos que ya presenté. Clarisa quedó encima de la mesa, a pesar de que me rectificaste y me aclaraste una pregunta, igual quedó en el aire una parte a responder, ¿con qué vendría de propuesta a tu entender? No hables por Dialoga ni por partido. Es decir, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál centroizquierda, sería la o qué? propuesta de la centroizquierda para ir avanzando de verdad en esta materia? Porque el país cada día tiene más ingresos per cápita, pero está chantado en un cierto porcentaje de pobreza absoluta. Es decir, ¿A qué decir pobreza relativa, digamos? bueno, aquí yo quiero hacer el matiz donde no está el matiz en creer que aquí hay que hacer transferencias monetarias a las personas. Esto se llama seguridad en el ingreso, es decir, una sociedad de $16.000 de ingreso per cápita tiene el compromiso de generar seguridad de ingreso básico. De modo que esto no es asistencialismo, esto es redistribución. Ahora, si solamente da seguridad de ingreso y no genera capacidades y oportunidades de las personas, ciertamente la posibilidad de que en una crisis en que dispongas de menos recursos es que no salgan nunca de esa situación. Su nivel de dependencia es muy alto. Y por lo tanto, el otro esfuerzo siempre estuvo presente al punto que, como señalaba, tuvimos políticas sociales universales. ¿Dónde está la diferencia? Y eso se veía desde los análisis que entregaba la propia información. Y es lo que tú señalaste. Como la pobreza no es un fenómeno estático, sino dinámico, una cosa es que la midas de manera estática, pero las historias, las biografías familiares cambian. Una persona enferma, o se pierde un jefe de hogar que aporta, o nacen más hijos. Es decir, o la crisis económica. Como no es fijo, entonces la preocupación no debiera ser la pobreza, del punto de vista de su análisis absoluto, sino familia. Cuáles son los grados de riesgos o indefensiones que una sociedad tiene por los bajos ingresos, y por lo tanto tu foco no es un 10%, un 5%, sino quién es en su universo. Y eso, porque en sociedades altamente desiguales como las nuestras, en donde 2/3 partes de la población en Chile gana por debajo del ingreso medio, que son 500.000 pesos, significa que cualquier shock, externo o interno, familiar, enfermedad, terremoto, etc., tú puedes asegurar que está condenado. ¿Por qué razón no lo pudieron resolver en este periodo? Porque entramos en una disputa que nosotros habíamos superado. Dijeron que los gobiernos anteriores, y particularmente el de Bachelet, había desfocalizado, es decir, se había olvidado a los más pobres. No desfocalizamos, premeditamos extender la red social no solo a los más pobres, sino al 40%, al 60%, dependiendo de los casos. Cuando previendo una situación y bueno, compleja. Y de hecho la crisis lo demostró.
y además con las cantidades de recursos de copago que tienen estos sectores medios. Estos son los que pagan educación de su bolsillo, pagan salud, por lo tanto... Sí, rebajas tributarias, sería una cosa, ¿no? Bueno, esa visión fue lo primero que se clausuró en este gobierno y se volvió este fenómeno de la focalización. Esto uno lo ve en los datos de la CACEN, cómo se concentran los recursos. Por lo tanto, este sector desprotegido... Los vulnerables. Cayeron, Claro. o no se logran mover. Y entonces aquí cambiamos el foco y la discusión a futuro te lleva desde la desigualdad. ¿A dónde van las el cosas? El foco es la desigualdad. En el minuto que tú decidas afrontar cuáles son los problemas de la desigualdad en la sociedad chilena, yo te aseguro que vas a empezar a tener de nuevo éxito en la reducción de la pobreza. ¿Y qué habría que hacer para eso? Bueno, de partida, si tú dices universalizar ya no solo acceso, sino calidad, básicamente en salud y educación, que es el debate que está instalado, los recursos fiscales disponibles son insuficientes. El ajuste tributario actual no da. La CEPAL, no lo digo yo, no lo dice la Fundación Dialoga, no lo dicen los dirigentes políticos, lo dice un organismo como la CEPAL, que hizo, tú me puedes corregir, Luis Eduardo, pero ha señalado que dado el nivel de crecimiento de este país está en condiciones perfectamente de pegar un salto entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto en recaudación tributaria. Ahora no es solo recaudación, es el cambio de la composición. Así nosotros tenemos una estructura tributaria regresiva. Completamente regresiva. Entonces, eso obviamente, trabajo decente, como dice la OIT, trabajo formal, con contrato y con todas las prestaciones. Entonces, tú dices entonces hacer una reforma tributaria para reinvertir la inversión social en salud y educación. Universalizando. Ya. Tú lo mencionaste al pasar, que también de esto dice relación con la calidad del trabajo. Es decir, en Chile tenemos mucha gente que trabaja en labores muy poco productivas, donde tienen ingresos muy bajos. Pero eso también supone una reforma bastante importante en nuestra... Sí. No solo implica estructura inyección de productiva, recursos, porque obviamente esto significa reforzar todos los sistemas de mediación laboral, de capacitación laboral, pero además implica un cambio importante en la legislación de sindicalización. En el tema, sí, para mejorar las condiciones la laborales. Muy Me bien. parece súper interesante porque ahí hay una respuesta clara que yo creo que no es 100% contraria al 100% las dos posiciones. A ver, una reforma tributaria que coopere, digamos, a mejorar la situación de personas de muy bajos recursos, en pobreza o en indigencia, creo que es algo de tal obviedad que no amerita ni siquiera discusión. El tema no lo veo tanto en las dificultades que pueda traer una reforma tributaria si es que sabemos que los recursos que se van a sacar, digamos, a las personas para entregar al otro, sea así, digamos, es decir, que haya plena certeza que van a ser bien utilizados los recursos, porque ese es otro tema que siempre se pasa por encima, dice el Estado, esto, y a mí cuando me hablan del Estado, yo digo, ¿quién está detrás del Estado? Porque el Estado es un ente abstracto y hay personas que tienen que ser controladas, que tienen que ser, ¿cómo se dice? Pero Patricia, el Servicio de Impuestos Internos de este país es un ejemplo mundial. Exactamente. Es decir, no confiar en la recaudación y en la capacidad. No, está hablando del gasto, de cómo se invierte. La calidad del gasto. Sí, claro, la calidad del gasto. Mucha fiscalización. Sí, esa era la palabra que estaba buscando, perdón, la fiscalización. Ya, pero ahí también. Exactamente. Entonces, pero un tema es, pero no me van a decir ustedes, a no ser que lo crean, que a través de una reforma tributaria vamos a solucionar el problema. ¿Por qué? Es un paso probablemente, ¿no? Y con esto termino. Porque para que los que tienen más den más, tiene que haber un crecimiento previo. Porque yo no saco nada con quitarle a alguien o pedirle a alguien que distribuya ya su dinero si es que no lo tiene. Para que lo tenga, el país tiene que estar en un constante crecimiento. Entonces, yo lo que veo es la necesidad de un gran equilibrio entre reforma tributaria muy focalizada y sabiendo en qué se va a gastar, pero también todos los elementos que te ayuden a que el país
siga creciendo, porque de verdad el crecimiento es el que genera el empleo. Entonces, yo no te digo que hay que ponerse, porque en estas discusiones generalmente es el blanco y negro, y estoy cansada de eso. No, que ustedes piensan, pero aquí tenemos un especialista Eduardo. Tenemos un especialista que es Eduardo. Entonces yo lo que quiero plantear es... Si lo dejas hablar así un poquito. meter una base. Ya, Eduardo, ya. No, pero tenemos una invitada. No, pero, pero- mira, a ver. No, pero un poquito. Después se lo paso. Es que tú hablas de las personas como si las propuestas de reforma tributaria que se van a hacer significa subirle los impuestos a los que estamos sentados alrededor de esta mesa. Las reformas tributarias que se han propuesto hasta ahora, que son esta de la oposición y la otra que del grupo técnico que convocó Jimena Rincón, incluso la de la CEP, todas dicen de que lo que hay que a donde hay que concentrar el esfuerzo es en cobrarle impuestos a los dueños del capital por los ingresos que ellos generan. Hablando en chileno, a los grandes empresarios. Sí, efectivamente, y a las empresas. Que las Bueno, pero empresas en realidad, hay empresas no pagan. chiquitita, empresa mediana, empresa grande, no es lo mismo. No, pero espérate, o sea, si lo que estamos personas diciendo naturales que también tienen alto las personas naturales que viven de los dividendos de las acciones y de las utilidades distribuidas por las empresas, esa gente paga muy poco impuesto, porque en realidad ya los pagó, ya se pagaron como adelanto por parte de la empresa, ¿no? Ahora, las empresas... ¿Y tú no tienes temor, la línea de lo que planteaba Patricia, que aumentarle los impuestos a esas personas va a disminuir el crecimiento económico? En Estados Unidos, en la época de mayor crecimiento, el ingreso la tasa de impuesto marginal era de 50%. Patricia, Y aquí estamos hablando de tasas marginales del 40% a los grupos más altos y 17% de las empresas que se descuenta que es un adelanto del pago de los impuestos de las personas. Otro temor que te dicen... Las empresas también pagaban el 50% de las utilidades de las propias empresas. Otro temor que te dirían, Entonces, ese capital se va a ir fuera del país. Bueno, a Perú, de hecho, hoy día se va fuera del país. Las grandes fortunas en Chile están invirtiendo fuera del país. ¿Dónde invierten las grandes fortunas mineras? En Pakistán, por ejemplo. ¿Dónde está Cencosud en toda América Latina? ¿Dónde está Falabella en Argentina y en Perú? ¿Dónde están las papeleras? En Brasil están sus más grandes inversiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eduardo, yo le quería recordar a Patricia que ese argumento que tú diste fue un argumento que estuvo muy presente cuando asumió Patricio Aylwin y se planteó la primera importante reforma tributaria que se hizo después de la dictadura. Ese mismo argumento, no pasó nada. Se aumentó 3 No, más puntos aún, del la PIB. economía siguió creciendo a tasa... A 7. Y fue en cercana al serio. 8 promedio. O sea, fue para muy todos. en serio. De modo que no hay... Durante Ahora, una lo que década. tiene razón Patricia es que los dineros hay que cuidarlos y gastarlos bien, por supuesto. Eso sí. Con Y hay mucha un punto también. fiscalización, No, por y lo supuesto. otro Eso te que- lleva a democratizar el sistema político, porque no hay mejor herramienta de control que la propia fiscalización ciudadana y su expresión en el Congreso. Yo en De eso- modo que Ahí tenemos otro un buen problema. gasto te lleva además a una discusión de cómo mejoras la calidad de la Es que política. en el Es un buen segundo- punto, en eso el era plata segundo- bien gastada, ¿no? Yo quiero que también me además dejes que- me dejes un check en el segundo argumento, que es que quizás lo diga mal porque no soy economista, pero yo digo te lo lo siguiente. Eso es muy bueno Si que no una sea persona- economista, Patricia. No pidas disculpas sí, por eso, es que porque esta es no una es situación teóloga, ya es como decir, lamentable. no soy Lo que teólogo, quiero ¿no? decir es que tú no le puedes frenar las alas a la gente. Es decir, si yo en un momento me estoy emprendiendo, estoy ganando plata, me está yendo el desjueve, me saco la mugre, me apuesto a las 3 de la mañana y sigo trabajando, estoy dando más empleo y gano más. Es decir, cortarme las alas en un concepto eso a mí me revela. nadie lo Y plantea. no por un tema de ¿Cuál sería solidaridad. el cortar Pero las eso alas? nadie lo Es que en plantea. ese Lo que ejemplo yo tuyo- quiero Un impuesto expropiatorio. No, porque Eso el es. ejemplo de esa persona de trabajo y de esfuerzo que está hablando Patricia, Y de empresa yo también. entiendo, pero Que yo somos entiendo los- que, forman no hay- empresas pero yo entiendo después. que ninguna propuesta tributaria hoy día que se está en discusión es recargarle a ese perfil que tú estás diciendo de pequeño empresario. No, No. es que Se el está pequeño llega buscando- grande. No, pero Es decir, que yo te- quisiera llegar a ser Ya, una gran pero una vez- empresaria. En general, los pequeños en este país no han Se quedan llegado pequeños, grandes. se quedan Sí, pequeños. y nacieron grandes y Pucha, cada vez déjame se- tener alguna esperanza, tener una empresa. No. Y precisamente uno de los esfuerzos que se trató de hacer, que es este encadenamiento de pequeñas con medianas y grandes, fue un esfuerzo que se intentó hacer en el gobierno pasado y aquí se cerró. Si eso son lo los reclamas, clusters. pero tú- lo Pero reclamas. tú me reafirmas que el tema no es quitar la sala, sino que No, el pues, bueno. emprendimiento, el poder ganar más, que tú ganes 100. No, pero que yo Patricia, gane es dar 10, más alas.
¿Qué importa? es dar más No alas. importa nada. Patricia, No importa Cien y nada. yo 10. No importa nada. Es Lo que que yo- sí importa es lo siguiente, que si tú derivas tu ingreso del retorno sobre acciones que tú heredaste, ¿no? Y tú pagas cero impuestos, y yo que gano lo mismo que tú, producto de mi trabajo y mi esfuerzo y de la fuerza de mis alas, yo pago el doble impuesto que tú, eso es absurdo. ¿Qué es En el eso? fondo, Ya. Bueno, pero Es tan es obvio que que de eso carga estamos tributaria. hablando. No estamos hablando de De eso eso. estamos hablando. Esto que es Precisamente de eso es lo que obvio, estamos hablando. Es parte de una no, es que lo obvio, No. racionalmente, no lo desde el punto de vista de los intereses. Y esto Cuando llega la billetera... esto llega al interés ya, del pero bolsillo está del bien, pero afectado. yo por eso te digo, y le preguntaba a Luis Eduardo, y insisto a ti, que parece tan obvio que uno se pregunta por qué no lo hacen. Entonces, no lo hacen ¿por qué? Un argumento sería que hay que cuidar el capital financiero para que no se vaya a otras latitudes. ¿Eso es o no? Porque y lo otro es algo bastante más crudo, que hay que hay instituciones políticas, las instituciones políticas están controladas y son incapaces de tomar estas decisiones. Eso también es la verdad. Y, a hacer propósito reformas de tributarias transparencia en la Chile, política, ¿no? por Dios, que cuesta. Entonces, pero no sé, pero es el problema del capital. Impuestos tan altos que impidan el desarrollo de esas propias empresas. Pero no es el caso de Pero Chile. no estamos ni es lo que a mí me cerca, preocupa. Patricia. No Eso es lo que me estamos ni preocupa. cerca. Nosotros somos en la la más zona, bajo. está por debajo del promedio de la región, siendo el país con el ingreso per cápita más alto. No hay ni una proporción Claro. con lo que ocurre en la Argentina o en Oye, Brasil. y mira, aparte de la tasa y O de en la Perú. categoría, hoy está el tema de lo regresivo. Sí, lo curioso, espérate, Perdón, para atacar este pero tema. los empresarios chilenos que invierten en Colombia pagan más impuestos por las empresas en Colombia que en Chile. Claro. O sea, Mira, en Chile el problema que tiene, en términos generales, es que los impuestos, como hablábamos, son regresivos. Es decir, en Chile proporcionalmente paga mucho menos impuestos quien tiene más dinero que el que tiene menos. Y eso no suena bien. Y en Chile está recargada la clase media, sobre todo los profesionales, la pequeña y mediana empresa en relación con la grande está muy recargada. Pero Y el esos son discurso, ajustes que hay sí, que pero hacer. pues, ¿no? lamentablemente, si es como ustedes dicen, hay cosa que me alegra mucho. El discurso que ustedes cuando digo ustedes, digo concertación, que son los 5 que están en la 1, 2, 3, los 4 que están No, en la mesa. yo soy No, ahora conductora. ya no se la den las manos, Yo no soy fueron Opositores. No, pero fueron concertación. Yo estuve, bueno, sí, Oye, claro. Sí, 20 años de concertación, Está bien, no yo sé. no pero no soy se la- vergonzosa, Oye, a mí no, yo no tengo problema de Yo no decir lo soy que No, pero pienso. yo trabajé en la campaña de MEO la última vuelta. No, Oye, pero yo he fueron sido, oye, yo- fuiste oye, concertación. he sido Sí, oposición, claro. he sido oposición tantos años que se me olvidó ya lo que... Se me fue. Ya ahí, No. dejemos, no, Claro, pero... tú dices que a nosotros te alivia oír porque lo que tú oyes... de- Claro, entonces el discurso que ustedes plantean, cuando yo escucho a un Camilo Escalona en su tiempo, hoy día está bastante moderado, o a cualquiera, no quisiera personalizar porque Ahora está hombre de verdad Estado. no me gusta eso. Más bien lo hablo como grupo, cuando se expresan en sus documentos, en la prensa, en programas como estos, lo que yo percibo y percibe mucha gente de la centro derecha es que están justamente intentando con una política, yo te diría, muy dura, tratar de quitar del esfuerzo de muchos lo que ellos tienen para dárselo a personas que no necesariamente han trabajado lo suficiente o han hecho los esfuerzos que han hecho esos otros. Patricia. Entonces, Sí. eso genera, digamos, una rabia muy grande. Pero, Patricia, a ver, ya que tú dices que en los escritos, tal vez en algún programa podrían traerse los documentos, porque eso que tú percibes es una manera subjetiva de leer lo que tradicionalmente hemos dicho. Tal vez te estás refiriendo a un cierto tipo de debate como sesentero, me da la sensación, pero del 90 para acá, la responsabilidad casi excesiva de este mundo progresista para hablar de reformas tributarias jamás Ya ha no es ni señalado. progresista ya. No era porque muchos señalábamos que Claro. es imposible que tú generes universalización de derechos, accesos y calidades si no tienes los recursos para poder hacerlo. Claro, o y sea, que por eso otro significa lado- que paguen más los que más tienen y obviamente hacer más progresivos los impuestos. Dicho eso, no significaba ni coartar a los profesionales ni a las pymes, sino, en buen castellano, Ni tampoco hay las gente- empresas grandes, ¿por qué? no, las empresas Las grandes más Que paguen no más paguen impuestos. proporcionalmente a lo que ellos generan, parece lamentable. Y no se van a hacer pobres, ya te lo Porque, aseguro. entre otras cosas, la pregunta es, ¿son los impuestos los que ahuyentan las inversiones y los que generan temor? ¿O son los conflictos sociales, la falta de cohesión social?
países que Claro. tienen años Mala de calidad de la mano de obra, también debieran de ser corrupción países política. que A las ver. desigualdades están generando tal nivel de conflictividad que si yo quiero prosperar voy a tener que hacer más solidaridad. Y una cosa que dijo Patricia al pasar, y los chilenos trabajamos muchísimo, así la cantidad de horas que se trabajan al año de los países que más se trabaja en el mundo. Yo quiero, sí está bien, pero es gente de mucho esfuerzo, es de mucho esfuerzo, y te digo también, uno llega a perder las el clases, pelo, ¿no? claro, perdemos De el hecho, pelo porque está sea, haciendo de noche. claro, las clases medias chilenas son las más endeudadas del mundo para pagar la educación de su hijo, la educación superior, por dar dos datos. Las mujeres declaran trabajar fuera del hogar 47 horas a la semana, y yo no sé cuántas trabajan eso es que gratuitas dentro. puedo- Entonces, te digo, Patricia, acá no hay que un esfuerzo expropiatorio de un grupo de personas que se está sacando la mugre para pasárselo a la gente que está mirando el techo. Si hay gente que lo que está pidiendo es a gritos. Es decir, hay una reconversión de la centroizquierda. No, Frente, para no, nada. una reconversión en más cuanto vieja que el a los Ilonari, ¿no? sesenteros. Lo que pasa es que soy historiadora y miro atrás. Sí, está bien, y miro las Patricia. expropiaciones en el gobierno de la Es Unidad que ese Popular. es el punto, es que el Lo debate veo el de la- como El debate historiadora. mundial cambió mucho. Bien, en estos entonces años. me parece súper De hecho- bueno. De hecho, Pero grabar... reconozcamos que fue hace un momento. Sí, Cayó el muro. De hecho, hoy día Piensa el tú que la capitalismo... centroizquierda era Pero lo más estamos hablando del siglo XXI, Patricia. Oye, vamos a tener que- Siempre ustedes, ¿sabes lo Tú que estás pasa? hablando de... Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho de- ponerme de acuerdo con mis amigos, No, Clarisa, te lo comento, primero por ser mujer, y segundo, porque no les gusta la historia. A mí me gusta. encanta la historia. Hay po. que- La otra vez te Sí. cité todo en día, Hay que acuérdate. mirar No, hacia lo que no me atrás gusta es para tu poder interpretación de la entender. historia, no es yo que no me guste la interpreto, es historia. decir, yo estoy Así, viendo pero una perdona, realidad pero- que fue el gobierno de la Unidad Popular. Ya, en ya, ese vamos momento. después Pero no después estoy porque de puso- acuerdo. yo ya, me voy a, bueno. tengo que despedirme, y lo que Pero es quiero una dejar historia claro, real. lo que quiero dejar a propósito de historia. Hoy terminaron los alegatos, ¿cierto?, de Perú, a propósito de historia, en La Haya, donde se está revisando o se pretende modificar ciertos límites que llevan más de 100 años. No nos hemos referido a eso, no porque estemos gagá ni queramos evadir el bulto, sino que porque vamos a esperar a que terminen los alegatos completos, los de Chile incluidos, para en el próximo programa hablar más sobre La Haya y el eventual resultado y los efectos entre Chile y Perú a propósito de inversiones, ¿no? De inversión y de inmigrantes, yo creo Y que de ese es un inmigrantes, gran muy tema importante. que muy viene, buen porque tema. son la cantidad de peruanos Muy importante. que viven Este hoy país es día un país acá. de Así que- inmigrantes y han aportado Mucho. Tenemos todo. Así Ah, que lo la vamos, vez. oye, lo vamos a dejar Sí. para la próxima semana porque Judío, es el momento de alemanes. despedirnos. Somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión. Gracias, Clarisa Hardy, por A ustedes. estar con Estuviste muy nosotros. entretenida. Gracias, Muy con bien. tertulios. Me lo van a Nos hacer vemos. a mí. Chao. Sí.